Sí, estamos en contacto con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos y de Inquilinos Agrupados. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa con usted. ¿Qué tal, David? Buen día. Bien, queríamos comunicarnos con usted porque se ha comenzado nuevamente a debatir sobre la ley de alquileres, sobre todo la del 2020, que en los hechos prácticamente no ha logrado sus objetivos. ¿Cuáles son los ejes de la reformulación de esta ley? En realidad, lo que se está discutiendo en la mesa de la Secretaría de Comercio es que el Estado empiece a controlar el cumplimiento de la ley. La ley de alquileres se votó en el 2020, entró en vigencia en Sí. 2020, sin embargo, el incumplimiento es casi total. Es muy difícil encontrar contratos de alquiler que estén bajo la ley. Entonces, ahí tenemos un desafío muy importante que es, o en realidad lo tiene el Estado, que es lograr que se cumplan las leyes que se votan en el Congreso, como sucede con la ley de alquileres y otras. Y después, otro planteo que estamos llevando adelante es la posibilidad de que se lleve adelante un impuesto de vivienda vacía en Argentina, como sucede en Uruguay y en otros países del mundo, para que aquellos sectores que tienen muchas viviendas y las tienen vacías además, le ingresen en el mercado. Claro. Ahora, ¿cuáles son los ejes importantes en todo caso donde ustedes están poniendo el acento de la ley de alquileres, en donde el Estado tiene que hacerse presente para controlar? Porque recordemos que, por lo menos en Tucumán, hay un importante número de tucumanos y tucumanas que alquilan y que es un escenario un tanto complejo. Mira, en principio, el plazo del contrato de alquiler, que es algo que casi no se cumple. El plazo mínimo tiene que ser de 3 años, y se firman contratos de 1 año, de 6 meses, de 2 años. Segundo, la actualización del precio de alquiler, que hoy tiene que ser cada 1 año y por el índice oficial, y es muy difícil encontrar que respeten eso. Se están haciendo aumentos semestrales y se hacen aumentos por encima de lo que fija el índice de la ley de alquileres. Así que esos dos puntos son centrales, pero también todo lo que tiene que ver con el registro de contratos de alquiler en AFIP, que casi ningún propietario ha registrado los contratos en AFIP, y eso dificulta mucho entonces saber cuál es la situación de los que alquilamos, dónde, cuántos somos, etcétera, ¿no? Claro, Gervasio, por ejemplo, en los propietarios o las inmobiliarias, en todo caso, ¿qué índices utilizan, por ejemplo, para la actualización de los alquileres? Porque ustedes están pidiendo que sea por los datos, por las cifras oficiales. No, no usan ninguno, el de ellos. Es lo máximo que puedan cobrar, lo cobran. Entra en la inmobiliaria un inquilino y le dicen, mirá, el índice está en 76%. Y no hay página oficial para consultar el índice hoy. En ese momento es que está el Estado, en donde ni siquiera hizo una página web para consultar el índice de contratos de alquiler. Claro. Entonces, entrar a una inmobiliaria es tierra de nadie. Por lo general te cobran mucho más de lo que dice el índice realmente. ¿Cuál es el Estado Nacional, de acuerdo al encuentro que ustedes han tenido con Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio, pero también vimos que había también sectores de la actividad inmobiliaria? ¿Tiene el músculo suficiente para controlar la aplicación de la ley? Sí, 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 lo que falta es voluntad. Eh, los mecanismos del Estado están, y cuando se usan, funcionan. Lo que pasa es que se usan para cuestiones que tienen que ver. Te doy 2 ejemplos. Sí, Eh, en unos poquitos días ingresa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso. claro, Seguramente ahí se vote el acuerdo, en donde el Estado se va a comprometer a llevar adelante medidas económicas y a pagarle al Fondo Monetario. claro. Nadie se le ocurre decirle al Fondo Monetario,
la verdad que no tenemos el músculo suficiente como para pagarte y asegurarte que las cosas que votemos en el Congreso las vamos a cumplir, ¿no? O lo que sucede con la ley de etiquetado frontal, que tuvo un debate larguísimo en el Congreso, ¿no? Todavía no se reglamentó, todavía no se puso en marcha. O la ley de góndolas, se votó en el Congreso, tampoco se puso en marcha. Yo lo que creo es que hay músculo para lo que conviene, ¿no? Y para lo que no les conviene a los sectores económicos de poder de la Argentina, no hay músculo, ¿no? Querés regular el precio de los alimentos, pareciera que no hay músculo. Ahora querés subsidiar a los sectores agroexportadores, ahí sí hay músculo. Bueno, me parece que es una cuestión de para quién se gobierna, nada más que eso. El Estado existe, las herramientas existen, lo que falta es voluntad. Creo que Feletti ha recogido el guante, me parece que es valorable eso. Veremos ahora cómo sigue la mesa, ¿no? Ustedes también me contábamos cuando comenzábamos a hablar que están proponiendo también un impuesto a las viviendas ociosas y de acuerdo, porque esto actuaría para regular el mercado, de acuerdo a la información que ustedes tienen, ¿cuántas viviendas ociosas habría en Argentina? Nosotros, a diferencia del mercado, no hablamos con datos propios, sino con los datos oficiales, ¿sí? Y el INDEC en 2010 relevó 2,5 millones de viviendas vacías en Argentina, en donde el mayor porcentaje se encuentra en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Capital Federal Primera, Sí. con 350.000 viviendas vacías, y algunos sectores de la provincia de Buenos Aires y Patagonia por el turismo para sectores altos, ¿no? Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de viviendas vacías que están nada más que para especular. ¿Qué están proponiendo ustedes allí? Proponemos que aquellos que tienen más de 3 viviendas y tengan viviendas vacías paguen un impuesto muy fuerte sobre los bienes, para que no sea simbólico, ¿no? Nosotros lo que nos interesa no es el impuesto por el impuesto mismo, sino lo que nos interesa es que el impuesto sirva como una forma para que esos sectores no quieran pagarlo y tengan que poner las viviendas en el mercado, ¿no? Porque tener viviendas vacías impacta sobre el resto de los precios, genera muchísima presión sobre otros precios, y entonces un inquilino cuando va a buscar una vivienda tiene una fila de 20 inquilinos atrás, Claro, y entonces claramente. el mercado te dice, ¿sabes qué? A vos te voy a cobrar 40.000 y si no te gusta tengo el de atrás que le voy a cobrar 45.000. Claro. Bien, el próximo encuentro con los distintos sectores de la actividad inmobiliaria y con la Secretaría de Comercio Interior, ¿cuándo va a ser, si es que han quedado ya en una fecha? No quedamos en fecha, cuando todos los sectores envíen las propuestas a Secretaría de Comercio, ahí se convoca a la segunda reunión. Bien, Gervasio, muchísimas gracias por este contacto con LB12. No, de nada, un abrazo grande.